El dibujo es una forma de comunicación muy antigua, presente en nuestra sociedad desde tiempos remotos. Nace de la observación, el análisis, la síntesis y la necesidad de expresión del ser humano. Debe destacarse la importancia del dibujo a través de la historia y comprender su importancia como medio de comunicación. Prehistoria. Los orígenes del dibujo en la prehistoria no son del todo claros. Se cree que nace de un deseo por comunicarse y crear. El Homo sapiens sapiens basaba su vida en un sistema de cacería y habilitaba su refugio en las grandes cuevas. Las pinturas rupestres se caracterizaron por representar animales propios del lugar donde residían, como caballos, uros y mamuts. En periodos posteriores hay un aumento en la aparición de figuras y manos humanas. Este periodo histórico aportó la observación detenida del mundo natural, además de la simplificación de formas. Se utilizaron pigmentos de origen natural, y los soportes utilizados fueron las paredes de las cuevas. Egipto. Este periodo se caracterizó por representar imágenes religiosas y personajes de la nobleza, así como los ritos funerarios. La imagen humana se caracterizaba por ser plana, bidimensional, con figuras estilizadas. El cuerpo se representaba de perfil, con los hombros y ojos en vista frontal. Hombres y mujeres se dibujaban con rasgos físicos generales y no con las características individuales, a excepción del color de piel. Para los hombres el color rojo y para las mujeres el amarillo ocre. Grecia. El dibujo griego se encuentra principalmente en sus piezas de cerámica, debido a la abundancia de arcilla de la zona. Se destacaron por representar la figura humana de forma estilizada y la superposición de varios cuerpos en una misma escena. Los temas preferidos fueron las escenas de batalla, figuras y seres mitológicos. La religión fue un tema importante, y por medio del dibujo buscaron enseñar los mitos que rodeaban a sus dioses. Culturas prehispánicas. En nuestro país se asentaron diferentes culturas antes de la llegada de los españoles. Una de las más importantes fue la cultura maya, la cual se caracterizó por sus notables conocimientos en astronomía y calendario. Su pintura se vio representada en edificaciones, aunque también había cerámica y códices. Sus paredes mostraban a deidades, escenas bélicas y ceremoniales, algunos símbolos que aún no terminan de comprenderse, sus ritos, calendario y su compleja visión del mundo. La figura humana se representa en su mayoría de perfil, sin rasgos físicos característicos, pero revelando sus vistosos atuendos con una variedad amplia de colores. Las técnicas que utilizaron para realizar los frescos nos sorprenden hoy en día debido al buen estado de conservación que mantienen. Utilizaban una mezcla de cal, roca y gomas naturales para aplicar sobre el muro, y una mezcla de pigmentos naturales con aglutinantes orgánicos para que la pintura se fijara y resistiera el clima húmedo de la zona. Los aztecas fueron un grupo ingenioso, bélico y político. Su representación pictórica se dio en vasijas, con una preferencia por las figuras geométricas y en códices hechos con pieles de venado o papel hecho con fibra de maguey. Los códices reflejan las formas de organización social, económica y religiosa de esta cultura. Nos cuentan una historia por medio de pictogramas que debe ser interpretada. Actualmente se conservan pocos ejemplares de la época prehispánica. La Edad Media se distingue por su arte miniatura en libros y murales. En estos últimos se contaban historias bíblicas con importantes personajes. La figura humana es alargada, con poco sentido de realismo. Se le da mayor atención a los rasgos físicos de personajes religiosos y reyes, ya que la finalidad era que fueran reconocibles. Se le da poca importancia al paisaje y solo se utilizaba un color de fondo. El objetivo principal del arte medieval era conseguir la complacencia divina. Buscaban enseñar las sagradas escrituras y su historia a la población que no sabía leer. Reforzaban el poder religioso y político de la época. Renacimiento. Nuevamente los temas recurrentes en el dibujo son los temas religiosos, pero también políticos históricos. La representación del ser humano, su entorno, el estudio del mundo y las teorías científicas. En un inicio las obras tenían muy poco color, pero al pasar el tiempo aumentaron la gama, cambiaron los pigmentos por el óleo y surgió el retrato. Los murales y los cuadros para las familias adineradas fueron comunes. Se aplicaban las teorías matemáticas para realizar los dibujos. Una aportación importante fue el uso de la perspectiva, que representa la profundidad de un espacio a través de líneas que convergen. Revolución industrial.
dio inicio entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se mecanizaron los procesos de producción en las industrias textiles, el incremento del comercio gracias a la invención de la máquina de vapor y la apertura de nuevos caminos. El arte tradicional fue poco influido en esta época, pero hubo un auge en el dibujo técnico y el diseño, crear y diseñar planos para las nuevas máquinas que facilitaran el trabajo del ser humano. Al aumentar la cantidad de productos que se producían, también surgió la necesidad de crear los primeros anuncios publicitarios. El artista creaba una combinación de imagen y texto de forma simplificada en una plancha de piedra o metálica para su reproducción, conocido como litografía. El grabado en México es un tipo de impresión muy antiguo, donde se graba la imagen en una plancha por medio de alguna herramienta o proceso químico. Posteriormente se entinta y reproduce la imagen. A finales del siglo XX, con la llegada de las nuevas técnicas de grabado y reproducción, los panfletos publicitarios continuaron expandiéndose, pero también surgió la estampa satírica como un medio de crítica hacia la clase política y el ambiente social. El país pasaba por un periodo de disturbio político, social e ideológico. La Revolución Mexicana se creó una conciencia política y nacionalista. En 1937 se creó el Taller de Gráfica Popular, que hizo accesibles las artes gráficas para la población. El grabado se convirtió en un símbolo de la lucha social. Vanguardias artísticas del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, el mundo pasaba por un periodo agitado. Surgió un sentido del momento presente, un deseo de cambiar las técnicas y los estilos del pasado. Las propuestas fueron radicales. El primer movimiento que surgió fue el impresionismo, que se dedicaba a capturar el momento presente de la vida cotidiana y la naturaleza. Dibujaban directamente con el color haciendo pinceladas rápidas para captar hasta el más mínimo cambio de luz y terminando la obra de forma rápida. Las obras lucen descuidadas y sin terminar. El cubismo representa varios puntos de vista de una imagen, creando a partir de la realidad una nueva obra. Presenta una realidad fragmentada, con colores opacos, grises y marrones. El surrealismo representaba los sueños y el inconsciente, transformando objetos reales, buscando la mayor espontaneidad posible. El muralismo mexicano. Continuando con el sentimiento nacionalista que dejó la Revolución Mexicana, el muralismo deseaba expresar la historia, la vida, la belleza y los ideales del país. Escenas de la Revolución, tradiciones y el espíritu festivo mexicano eran temas frecuentes. Cada mural cuenta una historia. Nuevas técnicas de pintura mural permitieron que sus obras aparecieran en los principales edificios de gobierno del país y algunos extranjeros. Bauhaus. Después de la Primera Guerra Mundial, un veterano de guerra decidió crear una escuela para que los jóvenes construyeran una sociedad más armoniosa y pacífica aplicando las habilidades prácticas e intelectuales. Se dedicaron a crear propuestas en diseño gráfico, industrial y arquitectura. Valoran por sobre todo los elementos gráficos básicos como el punto, la línea, el plano y el color. Siglo XXI. Este nuevo siglo es regido por la tecnología. El uso de dispositivos digitales permite la representación gráfica en 2 y 3 dimensiones. El lenguaje visual se aprecia en cada momento de nuestra vida cotidiana, desde anuncios publicitarios hasta los iconos de las aplicaciones en un teléfono celular. Las tendencias llevan al dibujo hacia la ilustración, con medios digitales que permiten una variedad inimaginable de estilos. El modelado en 3D y la realidad aumentada permiten dar volumen a los dibujos bidimensionales.